Este tema, y creo que los temas que se han ido tocando con anterioridad, tienen una vinculación estrecha con el derecho procesal civil. Obviamente, los que ven proceso penal están más imbuidos probablemente en las dogmáticas y en las teorías desde el ámbito procesal penal. ¿Qué duda cabe que las medidas cautelares en realidad son un tema de la teoría general del proceso? Es decir, no es un tema que corresponda a una especialidad en particular. Así, al igual que la teoría de nulidades, la teoría de la prueba, la teoría de la impugnación, la teoría de los actos procesales, entre otras, las medidas cautelares, si podemos hablar de una teoría de las medidas cautelares, son temas vinculados a la teoría general del proceso. Es decir, es una institución que está vinculada a todos los procesos. Y no cabe duda que las cautelares se encuentran inclusive hasta en los procedimientos administrativos. ¿Sí? La razón de ser de las medidas cautelares las vamos a ver ahora, por eso es que hemos planteado como primer tópico ver el resumen de lo que vamos a tocar para ir luego desarrollando los temas teóricos vinculados a la temática que se nos ha asignado, para finalmente asumir una posición respecto de los temas que van a ser materia de debate o discusión, ¿no es cierto? Vamos a hacer un breve análisis de la finalidad de las medidas cautelares, vamos a hacer un análisis de sus presupuestos desde la óptica penal, y luego vamos a tratar brevemente estas tres figuras que son las que convocan a esta reunión en la mañana: el embargo, la inhibición y la incautación. ¿Qué buscan las medidas cautelares? En cualquier tipo de proceso, las medidas cautelares buscan lograr la eficacia de la decisión final. En teoría podríamos decir que buscan concederle tutela judicial efectiva a quien recurre al Poder Judicial. En el ámbito civil, al demandante; en el ámbito penal, a quien aparezca como agraviado o víctima en el proceso. En estos casos que vamos a estudiar, me parece, salvo que me equivoque, el Estado es el agraviado, ¿no es cierto? Y el fiscal está detrás de cualquier petición que se haga en esta naturaleza, respecto de las medidas de embargo, respecto de las medidas de incautación o respecto de las medidas de inhibición. La mayor cantidad de casos, salvo que el agraviado sea una persona natural, que puede también ocurrir, la petición puede nacer de estas personas involucradas también en el proceso, también como agraviados. Pero es el Estado fundamentalmente en los procesos en los que se manifiestan este tipo de problemáticas, por ejemplo en los procesos de lavado de activos, como son los casos que más o menos están vinculados, o en los procesos de corrupción de funcionarios, donde hay una gran gama de delitos o concurrencia de delitos que a veces hacen complejo el proceso. No cabe duda que la complejidad de los procesos en estos casos abre la posibilidad de un gran debate y problemática en cuanto a la posibilidad de concurrencia o a la posibilidad de exclusión por incompatibilidad de estas instituciones que vamos a estudiar brevemente, ¿no es cierto? Y la tutela cautelar es tan importante hoy en día, y aquí está el doctor Giovanni Priori, que tiene un trabajo muy importante sobre esto, que hoy se habla del derecho fundamental de naturaleza procesal a la tutela cautelar. Es decir, se ha puesto a la tutela cautelar como un derecho fundamental de naturaleza procesal. No lo tenemos regulado de manera específica en el 139, donde por ahí están reguladas las garantías procesales, pero la teoría y la doctrina se han encargado de diseñarlo hoy en día como un derecho fundamental de naturaleza procesal. Y qué duda cabe que la ausencia en cualquier tipo de proceso de tutela cautelar pueda ser ilusoria, pueda ser vaga, pueda ser ilusa la posibilidad de ejecutar una decisión, y más en el ámbito penal, ¿sí? En el ámbito civil se dice que la medida cautelar sirve para garantizar el resultado de la decisión final, para que el demandante pueda ejecutar lo que se decide.
En el ámbito penal parece que el aseguramiento que proporciona las medidas cautelares sirven para que el imputado o aquellos que están involucrados en la comisión de delito o de presunto delito puedan desaparecer su patrimonio, o puedan ocultar o destruir o caer en insolvencia provocada. Es decir, hay una gran gama de posibilidades respecto de qué finalidades cumpliría una medida cautelar en el ámbito penal. Pero respecto de las medidas cautelares reales, porque ustedes han diferenciado las cautelares personales y las cautelares reales, o las cautelares civiles y las cautelares penales, por ahí he leído algunas posiciones sobre este particular. En civil solo se conocen las medidas cautelares en general y luego vienen las específicas. No hay esa división de personales y reales, que creo que en el proceso penal se justifica porque la idea del nuevo Código Procesal Penal es reunir dos, ustedes le llaman acciones, dos tipos de pretensiones, una personal, una civil y una penal. Las medidas cautelares reales buscan garantizar el aspecto no personal, porque la prisión preventiva, la detención domiciliaria, el impedimento de salida, que ahora están muy de moda, no tienen nada que ver o poco que ver con las medidas cautelares reales, ¿sí, no? Por eso en el último párrafo, de alguna manera, señalamos que las medidas cautelares brindan determinada cobertura a esos efectos civiles o responsabilidades pecuniarias derivadas de un proceso penal. Algunas sirven para la reparación civil, otras para las multas, otras para los costos y probablemente algunas con fines de incautación, como se acaba de señalar hace un momento. Y si quieren alguna referencia sobre esta materia, hay un acuerdo plenario que, claro, no es muy actual, no tiene mucho desarrollo. Parece que la dinámica respecto de las medidas cautelares reales han generado cierto problema, tanto que se tuvo que tomar un acuerdo plenario. Este acuerdo plenario de alguna manera desarrolla los presupuestos de las cautelares reales en el proceso penal, pero no fija posición específica sobre la materia que vamos a discutir. Ha sido ya la jurisprudencia de los propios jueces y de las salas especializadas en esta materia las que han ido perfilando de alguna manera las cautelares reales en el proceso penal. Pero en este acuerdo plenario se dice algo sobre la finalidad, ¿no? Finalidad: asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de la comisión de un hecho punible, penas pecuniarias y consecuencias accesorias, costos, etc. Claro que no solo está el embargo, la inhibición y la incautación, hay otras medidas cautelares reales y por eso es que la finalidad de todas ellas están sumilladas en esta diapositiva, ¿no? Que es lo que dice el acuerdo plenario. Y en este acuerdo plenario también se señala de manera más genérica que aseguran las consecuencias jurídicas económicas, ¿no es cierto?, para no indicar cada una de ellas, y separa las costas procesales. Y pone en evidencia que en un proceso penal actual hay una acumulación de pretensiones, una civil y una penal. Ese es el proceso penal actual, digámoslo así, ¿no es cierto? Como toda medida cautelar, necesitamos de presupuestos para su concesión. Y obviamente, siguiendo la tesis de la doctrina civil, para la concesión de una medida cautelar deberían darse copulativamente todos estos presupuestos, por lo menos los 3 primeros, ¿sí? Los 2 primeros son los más importantes en cualquier medida cautelar, ¿sí? En la verosimilitud, para hacer una especie de parámetro de comparación con el ámbito civil, lo que se busca es que terminemos convenciendo al juez de que la decisión final va a ser estimatoria al demandante. Ese es, en resumen, la verosimilitud del derecho invocado. En el ámbito penal tiene una connotación distinta. Lo que tiene que haber es una especie de indicio razonable de criminalidad. Es decir, que aquellos que están imputados
aparezcan vinculados a la conducta delictuosa o a los delitos que se van a investigar. Debe haber algún tipo de conexión, ¿no es cierto? Alguna actividad probatoria necesaria para vincularlos a la actividad delictuosa que se va a investigar en el proceso. No se olviden que en su gran mayoría estas medidas cautelares se dictan al inicio del proceso penal, o puede ser antes del inicio del proceso penal, como medidas precautorias que sirvan para alguna situación en específico. Entonces, para dictar una medida cautelar, el juez, una medida cautelar de naturaleza real e inclusive una de naturaleza personal, el juez debe tener por lo menos algunos elementos indiciarios que lo puedan convencer de que el imputado, quien es titular de los derechos que se van a afectar, de los derechos derivados de bienes muebles o inmuebles, estén vinculados directa o indirectamente a la comisión del delito que se va a investigar. Y luego viene el peligro en la demora. Fíjense, el peligro en la demora en materia civil tiene un punto de arranque, que es la duración del proceso. En materia penal la duración del proceso es muy importante. Los procesos penales también demoran igual o más que un proceso civil. Y mucho más cuando se trata de casos complejos, como los que ve el subsistema anticorrupción, ¿no? Entonces, desde ya puede haber un peligro en la demora por el retardo que puede tomarse el órgano jurisdiccional en tomar una decisión y resolver el caso con decisión firme. ¿Cuánto se demora un proceso penal para tener decisión firme? 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no lo sé. La gran cantidad de años que se demore podemos cimentarla de punto de inicio como peligro en la demora. Pero no es el único peligro en la demora que estudia la doctrina. La doctrina también se refiere al peligro de infructuosidad, a que cuando se llegue a la decisión final desde el punto de vista de las materias económicas que resuelva la sentencia, no puedan hacerse viables. Y es que no se pueden hacer viables probablemente porque el imputado ya no tiene patrimonio, lo desapareció, lo ocultó, o hizo algún tipo de actividad de simulación, de fraude, patrimonio familiar, etcétera. Hay una serie de situaciones que generaron su insolvencia o se pudo producir un ocultamiento o desaparición de los bienes. Y en consecuencia, desde el ámbito civil de la sentencia, esa sentencia sería inejecutable o sería infructuosamente ejecutable, porque no había cómo hacerlo. Y entonces, la necesidad de capturar, de afectar los bienes del imputado son necesarias porque hay un peligro de que éstas desaparezcan, o que se puedan ocultar o que puedan trasladarse a la esfera jurídica patrimonial de otro sujeto. Y creo que la de adecuación en la modalidad de razonabilidad y proporcionalidad es una de las características más importantes que se deben tomar en cuenta para el dictado de las medidas cautelares. Y obviamente, dictar una decisión razonable y proporcional significa vetar la arbitrariedad, ¿sí? Cualquier imputado, por más grave que haya sido el delito que ha cometido, debe ser tratado por igual como cualquier otro imputado. Y si este imputado tiene patrimonio, las medidas que se dicten deben estar cimentadas bajo el criterio de no arbitrariedad, sino bajo el criterio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿sí? Y no sería proporcional para algunos entendidos en la materia, a veces dictar de manera concurrente 2 de estas medidas cautelares. Sobre todo cuando el bien inmueble está con orden de inhibición y se pide una incautación, por ejemplo, ¿cierto? Los criterios de proporcionalidad y de razonabilidad significan, bueno, esto se estudia en civil y creo que debería tener una óptica específica en penal,
¿no? La idea es que el juez tiene un poder de cautela. Todo juez tiene un poder de cautela, pero ese poder de cautela no le brinda amplia discrecionalidad. Y en consecuencia, no es un poder abusivo que tengan los jueces para ejecutarlo de la mejor manera que les parezca, sino que debe estar regulado bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Y cuando un inmueble está con mandato de inhibición, el juez debe pensar 100 veces si es que necesita en realidad una medida de incautación, porque la incautación significa la desposesión, ¿sí? La incautación significa quitarle la posesión a quien ocupe el bien y entregarlo al Estado para que transitoriamente lo posea hasta que se decida este tema y se pueda hacer una incautación. Es ahí donde deberíamos encontrar, digamos, el punto de encuentro entre las medidas cautelares y la decisión del juez. Creo que me parece que uno de los elementos de mayor trascendencia en las medidas cautelares de naturaleza real, ocurre también en el proceso civil, son la razonabilidad y la proporcionalidad que se debe tener para el dictado de estas medidas. Hace una semana, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia muy importante sobre medidas cautelares, ojo. Y hace un desarrollo, tiene un voto en mayoría y tiene un voto en minoría, y me parece que el voto en minoría es mucho más trascendente que el voto en mayoría. Y se trata de las anotaciones de demanda, que se parecen un poco a lo que vamos a tratar, sobre todo a la inhibición. Y en esta decisión del Tribunal Constitucional se ha hecho un desarrollo muy interesante respecto de la proporcionalidad y el poder de cautela que tiene el juez para el dictado de medidas cautelares. Les invito a que la revisen. Yo se la voy a pasar a la doctora Susana si es que tienen algún interés para que la puedan estudiar y analizar. No es muy larga, no es precedente vinculante tampoco. Es una anotación de demanda derivada de un proceso de créditos laborales, pero aquel que se adjudicó en remate el bien pide que se levante la medida cautelar de anotación de demanda. El tribunal deniega el levantamiento, el Tribunal Constitucional en mayoría, y en minoría hacen puré la decisión de la mayoría. Les invito a que la analicen, es muy interesante la resolución. Y por ahí estoy escribiendo algún artículo sobre esta materia y vamos a ver qué sale. Bueno, la contracautela no tiene mucha relevancia en materia penal, ¿no? No se trabaja mucho con la contracautela, porque salvo que la pide el actor civil, el fiscal o el Estado no tiene la necesidad de otorgar una contracautela, salvo que al juez se le ocurra por alguna razón exigirle una contracautela real o personal a alguien que pida una medida cautelar. Lo que quiero poner en evidencia con esto es que las medidas cautelares tienen presupuestos para civil, penal, laboral, constitucional, y son estos fundamentalmente. Y están desarrollados a la luz de lo que ustedes necesitan. Veamos ahora las figuras que nos van a involucrar en el tema. ¿Qué es un embargo? Veamos primero lo que es un embargo. En realidad un embargo es una afectación jurídica que puede ser una afectación material con desposesión de bienes, por ejemplo una retención de cuentas, por ejemplo un secuestro conservativo de un vehículo, por ejemplo sacar los bienes muebles de un bien inmueble, etcétera. Cualquier afectación que perjudique la esfera patrimonial del deudor, en este caso del imputado, puede ser reconocida como un embargo. Obviamente las medidas de embargo son, como ustedes aplican las reglas del Código Procesal Civil para dictar medidas cautelares, esto está en el Código Procesal Civil, las medidas de embargo son medidas de futura ejecución forzada. ¿Sí? ¿Esto qué significa?
que durante el proceso se afectan los bienes y cuando el proceso termine, empieza la realización de esos bienes. Me explico. Si ustedes embargan un inmueble, para poder obtener algún dinero de ese embargo, tienen que sacarlo a remate el inmueble. A diferencia de la incautación, que luego con el decomiso pasa a ser parte del patrimonio del Estado. En las medidas cautelares de embargo, ustedes tienen que realizar trámites de ejecución forzada. Y no sé, no he visto yo hasta ahora un remate judicial en sede penal. Pero si el embargo en forma de inscripción, que es lo que normalmente ocurre, con las cuentas corrientes no hay ningún problema, o con las cuentas de ahorro o con sumas de dinero en un banco, porque ahí no se necesita ejecución forzada, simplemente ya hay sentencia firme y esa suma de dinero pasa al Estado. En el caso de los bienes inmuebles, que son lo que normalmente se dictan, porque en este tipo de delitos la gente tiene muchos bienes inmuebles y el embargo en forma de inscripción, una vez que el proceso penal termine, tiene que pasar a la etapa de ejecución forzada. Es decir, hay que tasar el bien, hay que hacer publicaciones, sacarlo a remate, adjudicar, y el dinero que se obtenga, ese será el dinero que corresponda para cubrir las situaciones pecuniarias de naturaleza civil que se han generado en la sentencia, a favor del actor civil, a favor del Estado o de quien sea, ¿sí? Entonces acá hay una afectación física o jurídica de los bienes que corresponden a la esfera patrimonial del imputado, en este caso. En uno de los casos que se nos ha entregado para hacer el muestreo de este tipo de situaciones, vemos que la mayor cantidad de casos en donde se han dictado embargos son sobre bienes inmuebles. Claro, esto no impide, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, el caso de Humala, en el que se hicieron afectaciones respecto de cuentas bancarias, pero no a través de una medida cautelar de embargo, sino a través de una incautación, que es una figura distinta, como ustedes saben. Aquí tenemos una definición. Se trata de una medida cautelar de naturaleza patrimonial en contra del imputado o del tercero civil a fin de garantizar los elementos pecuniarios que se hubieran viabilizado en la sentencia, fundamentalmente la reparación civil generada en la sentencia. La medida de inhibición, fíjense que ustedes nos llevan un paso adelante en materia penal, porque en materia civil no la tenemos regulada. Pese a que hay multiplicidad de derecho comparado donde aparece regulada la medida cautelar de inhibición. Sin embargo, revisando algunas decisiones de los jueces civiles, he podido comprobar, por ejemplo, que los jueces comerciales han usado esta medida de inhibición como una medida cautelar atípica. Claro, nosotros no la tenemos regulada, pero sí nos podemos inventar una medida de inhibición a través de las medidas innovativas o de las medidas genéricas, como así le llamamos en el Código Procesal Civil, aquellas medidas atípicas que no tienen un nombre, pero que se pueden generar a partir de la actividad jurisdiccional. No tenemos regulada la inhibición está reconocida en el derecho procesal penal nacional, pero tiene un amplio desarrollo normativo y doctrinario en la doctrina, en el derecho comparado. No es un tema nuevo, digamos. Lo tenemos regulado, se aplica en materia civil, probablemente a través de las medidas cautelares genéricas, pero ustedes sí tienen esa herramienta. Pero si ustedes revisan su Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal no tiene ninguna disposición específica que explique o que indique de alguna manera cuáles serían los presupuestos para dictar una medida de esta naturaleza. Ninguna. ¿Sí? Por ahí se dijo en la justificación del problema que la medida de inhibición procede contra bienes que sean de titularidad del imputado, pero que se hayan obtenido de forma lícita, ¿sí? A diferencia de la incautación, que es sobre bienes que sean producto de la actividad delictuosa, o que se hayan producido por la ganancia de la actividad delictuosa, ¿no? ¿Qué se evita con esta medida? Esta medida es muy importante. Tiene suma importancia, según mi opinión, en materia penal.
Además que ustedes tienen el artículo 100, si no me equivoco, en el Código Procesal, perdón, en el Código Penal, para declarar la nulidad de los actos jurídicos sin proceso civil, que ese es un gran avance. Tienen esta medida de inhibición que le impide al imputado hacer cualquier tipo de transferencia, cualquier tipo de actividad que pueda perjudicar el bien inmueble. Esto significa no transferirlo, no adjudicarlo, no grabarlo, no generar ningún tipo de actividad, por cierto, a través del registro, porque esta medida, según lo que dice el Código Procesal Penal, solo procede para bienes inscritos, porque es un mandato judicial que le ordena al registrador de alguna manera bloquear la partida y evitar que entre cualquier tipo de acto inscribible que sea incompatible con el mandato judicial. Claro, porque pueden haber actos inscribibles que no puedan ser compatibles con el acto de inscripción, perdón, con el acto jurisdiccional de inhibición. Un cambio de numeración afecta el mandato de inhibición, no, porque es compatible, ¿no? Y así pueden haber algunas situaciones que no son incompatibles, pero la idea de la inhibición es poner en un estado de cosas el inmueble que no pueda ser modificado a partir del registro, que no se pueda hacer absolutamente nada. Y de alguna manera, esta medida de inhibición, y ahí es donde viene el principio de proporcionalidad y razonabilidad que deben tomar en cuenta ustedes, está centrado fundamentalmente en que esta medida de inhibición afecta un derecho constitucional, que es el derecho de propiedad. ¿Sí? Porque no se olviden que si a alguien se le bloquea el derecho de disposición, lo que se está haciendo fundamentalmente es restringir el derecho de propiedad que tiene sobre ese bien inmueble. Y la razón fundamental es porque esta persona está involucrada en un proceso penal y hay peligro en la demora, ¿no?, de que ese inmueble salga de su esfera jurídica y pueda ingresar a la esfera jurídica patrimonial de otro sujeto. Esa es la idea, me parece, en el tema de la inhibición. Deberían cumplirse todos los presupuestos de las medidas cautelares en general, ¿sí? Pero hay que tener cuidado de que la medida de inhibición recaiga sobre bienes que han sido adquiridos de forma lícita por el imputado. Y es ahí donde encontramos el primer problema entre la concurrencia respecto de un mismo bien del imputado entre inhibición e incautación. Porque los fiscales piden las dos medidas concurrentes sobre un mismo bien. Y claro, por ahí se habló de la mezcla también, ¿no? Se habló de la mezcla que haya sido obtenido y luego haya sido acumulado con elementos posteriores adquiridos a través de la actividad delictuosa. No sé si esta definición es correcta, ustedes lo van a debatir y supongo por ahí en alguna intervención me puedan aclarar el tema, porque yo entiendo que la medida de inhibición se restringe registralmente a los bienes que tenga el imputado. No sé si esa medida cautelar puede tener efectos a futuro, y parece que este profesor universitario tiene una idea de prolongación de la medida cautelar de inhibición, que no solo recaería sobre el bien que tiene el imputado inscrito, sino sobre cualquier otro bien que tenga en el futuro. No sé si eso se condice con los criterios que estamos estudiando de proporcionalidad y razonabilidad. Fíjense lo que dice: medida cautelar precautoria por la cual el imputado no podrá enajenar los bienes registrados a su nombre en el momento de la inhibición en el registro. Es una medida que se da en el registro. Ni los que adquiera en forma posterior por cualquier causa. No sé si esta definición es correcta o no, yo no estoy de acuerdo con el segundo elemento. Tengo la plena seguridad que los mandatos de inhibición se restringen al inmueble registrado sobre el cual recae el mandato, y si hubieran bienes adquiridos con posterioridad, que sería una locura, porque alguien que está imputado no se compraría ni loco un nuevo bien a su nombre, ¿no?
Pero en fin, lo dejo para que ustedes lo analicen. Esta cita la he sacado de algunas resoluciones que he visto de la especialidad. Y no sé si sea la correcta, pero ustedes lo verán. En cuanto a la medida de incautación, esta es una especie de secuestro de un bien. Nosotros lo estudiamos así como secuestro conservativo, fundamentalmente en materia civil. Desposeer un bien de propiedad, bueno, ustedes hacen la diferencia adquirido de forma lícita o ilícita, en este caso de forma ilícita, ¿sí? Claro que la incautación puede ser con fines de prueba, que no es el caso del que estamos hablando, ¿sí? Sino como una medida cautelar real para proceder luego a la incautación finalmente y que pase ese bien a propiedad del Estado por haber sido adquirido por actividades de naturaleza ilícita, ¿sí? En realidad la incautación es una medida drástica, severa, una medida que pone en evidencia todo el poder que tiene un juez en materia penal. Claro que puede ser realizado por el fiscal en algún momento, pero necesita la ratificación de la actividad jurisdiccional. Me parece que esta medida que busca no solo sustraer al imputado de la posesión del bien, sino pasarlo provisionalmente al Estado, para que el Estado lo administre y lo tenga, es una medida absolutamente severa y hay que ver en qué casos debería producirse esta incautación. Obviamente la medida de incautación es una medida cautelar también, y siendo una medida cautelar debería cumplir con los presupuestos que hemos analizado. No se puede dar por una mera sospecha, no se puede dar si es que no hay un peligro en la demora, y fundamentalmente verificando la posibilidad de cumplir con los criterios de proporcionalidad que habíamos mencionado. Esta es una definición, les puede servir de alguna referencia para ver lo que significa de alguna manera una medida de incautación. Y ahora entramos al plato fuerte. El plato fuerte está cimentado en verificar primero este tema, el embargo versus la inhibición, ¿sí? En primer lugar, ya sabemos lo que es un embargo, una afectación física o jurídica de un bien de la esfera jurídica patrimonial del imputado. Una inhibición es un mandato judicial que restringe el derecho de propiedad del imputado, en este caso, para evitar la disposición o gravamen de los bienes que están inscritos a su nombre en el registro, ¿sí? La pregunta es si estas dos medidas son compatibles o son incompatibles, y en qué casos tienen compatibilidad y en qué casos tienen incompatibilidad, ¿sí? El poco conocimiento, creo, compartiendo también probablemente la preocupación de Giovanni, el poco conocimiento que tenemos en la materia penal puede que nos haga incurrir en algunos errores, o no tengamos la expertise del penalista, o no tengamos la experiencia del penalista para, ¿no? Un día Susanita me decía, no, lo que pasa es que los penalistas tenemos más olfato que el civilista, ¿no? Y claro, investigar delitos es diferente a tramitar un proceso civil, y creo que la expertise es muy importante para estos temas. La óptica del civilista es la que voy a mencionar ahora, y probablemente me equivoque en algunas partes y ustedes tengan una percepción distinta. La idea es que se discuta o se debata esto, ¿no? A ver, el embargo es una medida cautelar que no impide la disposición del bien, para empezar, ¿sí? En ese extremo sí sería compatible con una inhibición. A ver, ¿qué sucede? Cuando se dicta un embargo, lo que aparece en el registro es que el bien está afectado por determinada suma de dinero. Eso es lo que se publicita si hablamos de un embargo en forma de inscripción, de un inmueble, que es, creo, los temas más importantes que se presentan en esta materia. ¿Qué aparece en el registro cuando anotamos una medida de embargo en forma de inscripción? Una especie de afectación por determinada suma de dinero dictada por un juez penal.
¿esa medida inscrita impide que el bien pueda disponerse? La respuesta es negativa. El bien inmueble afectado con una medida cautelar en forma de inscripción puede ser transferido al día siguiente por el titular de ese derecho. Y entonces, en esa medida, podríamos coincidir que el embargo en forma de inscripción sí sería compatible con un mandato de inhibición si el juez quiere que el inmueble se mantenga aún embargado en la esfera jurídica patrimonial del imputado. ¿Sí? Por eso decimos, la inhibición no sería incompatible en la medida que solo busca que el bien embargado no salga del patrimonio del imputado. Pero ¿qué hemos visto en los pedidos del fiscal y qué hemos visto en algunas decisiones de la especialidad en esta materia? Que la premisa para solicitar una inhibición después del embargo es que el embargo sobre ese inmueble no cobertura todas las obligaciones dinerarias que aparecen o aparecerán en el futuro en la sentencia. Esto es, se apropiaron de 6 millones y el inmueble solo vale 1 millón, me falta coberturar 5 millones. Y entonces, como me falta coberturar 5 millones, mandato de inhibición. ¿Tiene lógica eso? Como si el mandato de inhibición me va a ayudar a conseguir una suma mayor de dinero. El inmueble vale 1 millón y va a valer 1 millón hasta que termine el proceso y probablemente cueste un poquito más. O puede costar menos, no lo sé. Pero la pregunta es, ¿la medida de inhibición complementa el embargo para poder completar esa suma que no voy a poder coberturar con el embargo dictado? La respuesta es negativa, según mi opinión. Y en consecuencia, si esa es la causa petendi del pedido del fiscal, la inhibición no procede. Porque el mandato de inhibición lo único que hace es prohibir judicialmente que el imputado pueda disponer del bien. O ese mandato de inhibición va a hacer que el valor del inmueble se incremente para poder yo lograr coberturar todo el monto que este señor le debe al Estado. Es negativo. Al revés, a la inversa, si el inmueble cuesta más de la suma que ese señor se apropió o las sumas que se van a determinar por la actividad delictuosa y la afectación es menor al valor del inmueble, en ese caso yo sí me animaría a dictar una inhibición. ¿Sí? Porque ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder, según mi opinión, en ese caso? Que alguien pueda comprar el inmueble con esa afectación mínima y quedarse con el inmueble. ¿Sí? Basta que yo compre el inmueble, cualquier otra actividad posterior probablemente pueda ser cuestionada. De repente algunos dirían, oiga, pero si hay una transferencia cuando hay un proceso penal, puede que esa venta sea nula. Está bien. Si lo vemos formalmente por ahí no sería posible. Pero cualquier tipo de transferencia habría que ver si quien adquirió tiene buena o mala fe. Porque no se olviden que los mandatos de inhibición, los mandatos de embargo o los mandatos de incautación no pueden perjudicar de ninguna manera a aquellos que tengan buena fe en la adquisición de estos bienes. Y creo que dentro del test de proporcionalidad, ustedes también deben analizar en los casos específicos donde hayan terceros que hayan adquirido de buena fe los bienes inmuebles. Creo que también es otro parámetro que debería tomarse en cuenta. Y acá lo decimos en este primer párrafo. La inhibición podría complementar el embargo solo con el propósito de evitar que el titular registral transfiera el bien y nada más. Si el embargo sobre el bien no cubre la totalidad del perjuicio a reparar y se dispone la medida de inhibición de este mismo, la segunda medida no ayuda a coberturar los montos no cubiertos por el embargo. Y entonces, si el fiscal les hace un pedido para que dicte ustedes un mandato de inhibición porque el valor del inmueble no va a coberturar todo lo que este señor debe devolverle al Estado, la inhibición no tiene sentido, según mi opinión.
Y decíamos más bien que el mandato de inhibición sí podría ser complementario cuando el monto a reparar fuera menor, como lo hemos explicado, ¿no es cierto? Pero por ahí encontré algunos elementos que creo que son de alguna forma cuestionables como para sustentar una decisión de esta naturaleza. Y dice, ¿cuándo procede una inhibición frente al embargo? Fíjense, dice, cuando los embargos no se pudieron hacer efectivos. Si no se pudieron hacer efectivos, no hay embargos, pues. La inhibición corre sola. Si no se pudieron hacer efectivos los embargos por cualquier razón, ya el embargo no existe. La inhibición corre sola. No hay medida cautelar concurrente. Y dice, porque no se conocen o identifican bienes del afectado, el mismo supuesto, no hay embargos. Y si se pide la inhibición en ese caso, la inhibición sigue corriendo sola. Y no sé si será incompatible una inhibición sobre un bien que ya no es del imputado. Y ahí hay otro problema, ¿sí? Y dice, cuando no son suficientes para cubrir el monto reparatorio, ese tema lo hemos explicado. Si hay embargo, pero no se cobertura el monto reparatorio, la medida de inhibición me va a ayudar a incrementar el valor del bien para coberturarlos. Según mi opinión, eso es una posición que no tiene lógica. Basta que el embargo esté inscrito para que se oponga a cualquier sujeto que se involucre con el bien en el registro. Principio de prioridad, principio de legitimación. Si yo compro o si yo acepto un gravamen con posterioridad a la inscripción de un mandato de embargo en forma de inscripción, yo asumo las consecuencias de la ejecución forzada que se generen de ese embargo del proceso de donde se derive, penal, civil, laboral, cual sea. ¿Sí? Por lo cual en este caso la inhibición no mejora ningún tipo de situación, salvo los casos que habíamos mencionado. Entonces, una inhibición contra un bien embargado, cuando no cubre el importe total, afecta, según mi opinión, el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares de las cuales hemos hecho referencia hace algún momento. Porque no tiene sentido dictar una inhibición con el propósito de lograr recuperar mayores montos a los que tiene el inmueble a través de su valor o a través de su valorización. No tiene sentido dictar una medida de inhibición sobre un inmueble determinado si es que éste no cobertura los montos económicos que se señalen en el futuro en la sentencia. Y digo en el futuro en la sentencia porque probablemente se pueda saber ahora cuánto es lo que se apropió, cuánto es lo que se quedó, cuánto es lo que afectó al Estado, pero luego vendrán otros temas adicionales, las multas, las reparaciones civiles, qué sé yo. Y la incautación versus inhibición. Pero antes que me olvide, fíjense, hace poco salió, esto es más actual que el acuerdo plenario, hace poco salió la sentencia del caso Humala. Bueno, una resolución, no es la sentencia, es una resolución de la primera sala, tengo acá, primera sala penal de apelaciones, que revocó la incautación. Fíjense, para entrar en materia. ¿Y cuál es el tema? Que el inmueble ya tenía inhibición. El inmueble ya tenía mandato de inhibición registrado y se pedía además que se dicte una incautación. ¿Qué dijo esa sala? Me permiten leerlo. No resulta aceptable esta proposición, pues la medida coercitiva real de incautación, vista desde un ángulo estrictamente jurídico, no podría ejecutarse simultáneamente con el embargo e inhibición,
siendo dos razones fundamentales para ello. En primer lugar, porque su fin cautelar es distinto. La incautación es un instrumento de sanción de decomiso, mientras que el embargo e inhibición, como ya se anotó, versan sobre la pena, multa, reparación civil y las costas del proceso. En segundo lugar, porque el efecto asegurativo finalmente perseguido, evitar la libre disponibilidad de los bienes pueda prolongarse o extenderse al ámbito delictivo, se cumple especialmente con la medida de inhibición dispuesta, lo cual importa la imposibilidad de que se disponga o graven los bienes en cuestión. La desocupación y la desposesión de los inmuebles, efectos propios de la incautación, resulta manifiestamente excesiva, principio de proporcionalidad. Si se tiene en consideración que aun siendo ocupados por sus titulares o terceras personas, los bienes no podrán ser enajenados, transferidos o trasladados en su titularidad fuera de la cuestionada jurisdicción. Su bloqueo provisional así lo ha dispuesto por el juez de la inhibición. La medida de incautación peticionada por el fiscal en lo relativo a los bienes inmuebles citados debe ser revocada y reformándola deben declararse improcedentes. Aquí tenemos una decisión de hace poco. Por eso decíamos acá, la primera regla es esta: la inhibición procede sobre bienes lícitamente obtenidos, la incautación sobre bienes ilícitamente obtenidos. Si esta es la razón de cada una de ellas, la primera premisa que debemos lanzar es que las medidas son incompatibles. ¿Sí? Si la regla general es que la inhibición recae sobre bienes lícitamente adquiridos por el imputado y la incautación sobre bienes que son producto de la actividad delictiva, entonces la primera premisa es simple, son incompatibles. Si fuera esa la forma de razonamiento, ¿no? En el caso que nos dieron de muestreo, una persona había adquirido un inmueble con hipoteca, una adquisición lícita, pero con fondos que provenían de una actividad delictuosa pagó la hipoteca. Ese era el supuesto, por ahí ustedes tienen el caso. Con los fondos que provenían de la actividad delictuosa, presuntamente pagó la hipoteca y luego, vía adjudicación producida por separación de patrimonios, el inmueble le fue adjudicado a la cónyuge y en este proceso aparecen ambos como imputados, ¿sí? Entonces en algún momento fue de A el inmueble y luego fue trasladado a B. El inmueble tiene un origen lícito. ¿Cuál es el origen ilícito? El pago de la hipoteca. Ahora, el pago de la hipoteca convierte este inmueble en un inmueble de adquisición lícita. Probablemente ahí estemos en una discusión y ustedes deberían zanjar el tema. Me parece que sí, porque se ha pagado la totalidad del inmueble y ya configurada la propiedad sin ninguna carga o gravamen, una gran parte del valor del inmueble, y ahí hay una especie de mezcla, ¿no?, es obtenido con bienes de naturaleza ilícita. Entonces, si podríamos separar aquello que se obtuvo de manera lícita y aquello que se obtuvo de manera ilícita, sería fácil también definir cuándo procede una inhibición y cuándo procede una incautación. Pero los procesos penales son como la vida, complejos. Y no hay una situación simple, hay situaciones que presentan matices y presentan situaciones que hacen problemática la situación, como es este caso, ¿no? Si la idea de la actividad jurisdiccional, si la idea que tiene el juez respecto de dictar una medida de esta naturaleza es que el inmueble ha sido adquirido con dineros que fueron producto de actividad delictuosa, no cabe duda que la incautación es la medida correcta. ¿Sí? Pero la pregunta es, si tenemos esa forma de razonamiento, ¿la inhibición también sería viable? Esa es la pregunta. Yo creo que en este caso, dadas las circunstancias en que se produjo la actividad delictuosa, la inhibición no tenía
no tenía cabida y sí procedía la incautación. Aunque hay un voto singular muy interesante que deniega la incautación por el peligro en la demora. Fíjense que la incautación procede porque es un bien que se adquirió finalmente pagando la hipoteca con dineros presuntamente obtenidos de manera ilícita y sí procedería a la incautación. Pero como la incautación es una medida cautelar y tiene un presupuesto específico que lo hemos analizado, que se llama peligro en la demora, en algún voto en minoría por ahí se puso lo siguiente, y me parece que es un razonamiento adecuado. La medida de incautación significaba una desposesión. El fiscal postulaba la idea de que se necesitaba sí o sí la incautación porque el inmueble, peligro en la demora, podía desaparecer, podía destruirse o podía desnaturalizarse. Y en el voto en minoría se dice que eso no es posible. ¿Por qué? Porque se trataba de un departamento. Y un departamento está en un edificio. ¿Sí? Y está sujeto a un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común que ustedes conocen como propiedad horizontal. ¿Se imaginan desaparecer un departamento en un edificio? ¿Sí? Y además las personas que ocupaban el inmueble vivían en el bien, ¿no? Desnaturalizar, destruir un inmueble donde uno mismo vive o desaparecerlo es una probabilidad que tiene un poco bajo índice de que se produzca, ¿no es cierto? Y me parece que no se producía uno de los presupuestos necesarios para la concesión de esta medida cautelar, que era el llamado peligro en la demora. Pero en fin, igual también creo yo que se pudo pedir un embargo sobre este bien. No hay incompatibilidad en este caso si es que se hubiera analizado el tema y si hubiera una especie de mezcla, porque no se olviden que cuando uno compra un inmueble paga una inicial, se entiende que esa es una cantidad de dinero que uno obtiene ilícitamente y se engancha con una hipoteca y va pagando. Esas sumas pagadas en un momento hasta que viene el pago de la hipoteca con dineros de otra naturaleza generan una especie de mezcla. Creo que en este segundo caso la situación es más problemática. Yo quiero dejarles las ideas ahí en el aire para que ustedes puedan debatir y discutir. Repito, esta es la posición de alguien que se dedica a civil, alguien que conoce algo de medidas cautelares en el proceso civil y que tiene una óptica probablemente restringida en el ámbito penal, pero que eso no hace o impide que se pueda dar una opinión respecto a estos temas que son de mucha trascendencia. Muchísimas gracias por su atención. Mi formación es fundamentalmente de derecho civil y por lo tanto la lógica es una lógica pensada para los procesos de tutela de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, con esas salvedades voy a anotar fundamentalmente 5 cosas. La primera, sobre la noción de medida cautelar. Efectivamente, la medida cautelar es una orden judicial destinada a garantizar la eficacia o la efectividad de una sentencia. Y esta es una necesidad derivada de la demora del proceso. Esta noción que ha sido dada por el doctor Martín Hurtado y en la cual yo no quiero repetir, sí me parece subrayar 2 aspectos que considero importantes tener en cuenta sobre la noción de medida cautelar para que ustedes, al momento de decidir lo que deban decidir, tengan en cuenta que detrás de este concepto hay 2 diferencias muy sutiles. Diferencia sutil número 1. Cuando hoy se define medida cautelar, se la define en estos términos, que son los términos en los que ha definido el doctor Hurtado: garantizar eficacia. Antiguamente, la medida cautelar no se definía así, se definía como garantizar ejecución.
Y hay una diferencia sustancial en esta palabrita. Porque antiguamente, digo, hasta antes de los trabajos de Calamandrei, años 30 del siglo XX, se pensaba que la medida cautelar única y exclusivamente tenía como propósito garantizar la ejecución de una sentencia. Esto es, garantizar las sentencias que pudieran ordenar una orden de pago o una orden de dar un bien cierto determinado. Medida cautelar como anexo a la ejecución. De Calamandrei en adelante se dice no. Las medidas cautelares tienen un propósito mucho más amplio que la sola ejecución. Tienen por finalidad garantizar la efectividad de cualquier sentencia, sea que las sentencias ordenen el pago de una suma de dinero o la entrega de un bien cierto, o que ordenen, por ejemplo, la nulidad de un acto jurídico. Es decir, sea que la sentencia sea una sentencia de condena o sea que la sentencia sea una sentencia declarativa o constitutiva. ¿Y por qué me parece que es importante subrayar esto? Porque, como diré más adelante, el problema que ustedes enfrentan esta mañana, como también ya lo dijo el doctor Hurtado, es un problema que tiene que ver con la adecuación. Y por lo tanto, la labor fundamental es identificar si la medida cautelar que se está solicitando tiene por finalidad asegurar o una consecuencia accesoria del delito, como podría ser, que se tengan que devolver los bienes adquiridos ilícitamente, o más bien el pago de una reparación civil o el pago de una suma de dinero. Y, obviamente, en función de esa distinta finalidad, es que cambiará todo el razonamiento en atención a qué medida cautelar elegir. Entonces, respecto de este primer tema, la noción de medida cautelar, me parece importante enfatizar esto. La finalidad de la medida cautelar en un proceso es garantizar eficacia de la sentencia, de cualquier tipo de sentencia, y no solo la futura ejecución. Segundo aspecto a subrayar dentro de esta idea dentro de la noción de este primer tema, que como les digo, el primero de 5 temas en los que voy a incidir. Y este me parece que es este segundo subrayado que yo hago, es un subrayado que sí me parece problemático por lo que he mirado las normas del Código Procesal Penal y revisado los acuerdos plenarios en esta materia. Otra vez, la noción, la medida cautelar es una orden judicial destinada a garantizar la eficacia de una sentencia. Antes, incluso en el famosísimo texto de Calamandrei, que cambia la historia de las medidas cautelares, Calamandrei define la medida cautelar en estos términos. La medida cautelar tiene por finalidad asegurar la eficacia de una sentencia y la eficacia de la prueba. Sin embargo, con el tiempo, las medidas cautelares han restringido sus efectos única y exclusivamente a asegurar la eficacia de una sentencia.
garantizar la eficacia probatoria no es hoy en día un cometido que se le asigne a las medidas cautelares, sino a instituciones jurídicas totalmente distintas. En materia procesal civil tenemos, por ejemplo, la prueba anticipada. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta confusión de eficacia probatoria y eficacia de los fines de la sentencia, podríamos estar exigiendo a órdenes judiciales que tienen por finalidad garantizar eficacia probatoria estándares excesivamente altos, si es que considero que son los mismos estándares que debe tener una medida cautelar. Y entonces no podemos exigir exactamente los mismos estándares. Si lo que se nos pide es una medida que tiene por finalidad asegurar la prueba en un proceso, entonces no podemos asignarle a esa medida, no podemos exigirle, perdón, a esa medida los mismos requisitos que aquellos que se exigen para asegurar la eficacia de una sentencia. Estas son las dos cosas que yo quería subrayar sobre la noción de medidas cautelares. Segundo aspecto de los 5 que mencionaré, que tiene que ver con los presupuestos para la concesión de la medida cautelar. Ya no repetiré, porque ya ha sido explicado por el doctor Hurtado y coincido en todo lo que se ha dicho. Subrayar lo siguiente. 1, son 3 y no 2, y por lo tanto tampoco 4, los presupuestos para que una medida cautelar se conceda. ¿Por qué digo esto y no 2 y tampoco 4? Porque normalmente, tradicionalmente, se ha dicho que las medidas cautelares tienen 2 presupuestos para que se concedan: verosimilitud y peligro, más allá de si es verosimilitud, de la detección del delito, de la protección del derecho, más allá de ya el nombre específico que tiene en cada tipo de proceso, tradicionalmente se ha dicho que son 2, verosimilitud y peligro. Durante un tiempo en el Perú se dijo que eran 4, verosimilitud, peligro, adecuación y contracautela. Como bien explicó el doctor Hurtado, la doctrina, y no solo la doctrina, la legislación nacional en general, Código Procesal Civil, Código Procesal Constitucional, Ley Procesal del Trabajo, Ley del Contencioso Administrativo, Ley de Arbitraje, es decir, todas las normas en el Perú que regulan medidas cautelares, de manera absolutamente coincidente, eso ya es un milagro que las normas, tantas normas encuentren una coincidencia, han regulado que son 3 los requisitos: verosimilitud, yo prefiero poner peligro en primer lugar, ahora explicaré por qué, peligro, verosimilitud y adecuación, con lo cual la contracautela no entra en el juego. De primera cosa, entonces, que son 3 los presupuestos, y como bien explicó el doctor Hurtado, 3 presupuestos concurrentes. Esto es, se tienen que cumplir los 3. Si uno no se cumple, la medida cautelar no se concede. Entonces, cuando uno evalúa el pedido de una medida cautelar, tiene que verificar, tiene la cara de verificar que sean los 3. Segunda cosa sobre los presupuestos. No voy a explicar, porque ya lo hizo el doctor Hurtado, qué es el peligro en la demora. Pero sí quiero subrayar que se distingue en la doctrina 2 tipos de peligro en la demora: el peligro de infructuosidad y el peligro en el retardo del pronunciamiento jurisdiccional. Estas incompatibilidades o no entre las medidas cautelares
que ya explicó también el doctor Hurtado, los enfrenta a resolver problemas de dos tipos de peligro en la demora diferentes. Mucho cuidado. ¿En qué consiste el peligro de infructuosidad? El peligro de infructuosidad está vinculado, a esta noción tradicional de la medida cautelar como medida para asegurar la ejecución. El peligro de infructuosidad es el temor que yo tengo que durante el tiempo que toma el proceso desaparezcan los bienes con los cuales yo pueda ejecutar la futura sentencia. Es el típico peligro en la demora presente en los embargos. En cambio, el peligro en el retardo de la providencia jurisdiccional, no tiene por finalidad asegurar aquello con lo cual yo voy a ejecutar en el futuro, sino tiene por finalidad asegurar el riesgo que genera para la efectividad del proceso la sola demora del proceso. Es decir, dada la pretensión que se ha planteado en el proceso o dado lo que probablemente el juez vaya a expedir en la sentencia, la sola demora del proceso pone en riesgo la ineficacia o la inefectividad de esa sentencia. Por ejemplo, si se prevé que, como una consecuencia accesoria del delito que el juez pueda pronunciar en la sentencia, se prevé la posibilidad de que se declare la invalidez del acto jurídico que ha sido, digamos, parte o materia del delito. Entonces, cuando nos preguntemos qué medida cautelar pedir en el caso de las partes del proceso o dictar en el caso de los jueces, tenemos que preguntarnos qué tipo de peligro en la demora es aquel que está detrás de esa medida cautelar que se quiere solicitar. Y esto, y es la tercera cosa que subrayo en materia de presupuestos para conceder una medida cautelar, ¿por qué? Porque si bien es verdad, como dijo el doctor Hurtado, son 3 los presupuestos para conceder una medida cautelar, el más importante es el peligro de la demora. El más importante no porque basta que se dé para que se dé la cautelar, porque eso no es así. Es el más importante porque, como otra vez Calamandrei dice, es la razón de ser del dictado de una medida cautelar. Es lo que justifica que un juez, en un momento preliminar, en un momento en el que todavía no está seguro, en un momento donde no ha escuchado las pruebas, donde no se han actuado las pruebas, donde no ha escuchado plenamente a las partes, debe dictar una resolución judicial que incide en la esfera jurídica de un tercero o de una de las partes del proceso, afectando y restringiendo sus derechos. Porque una medida cautelar es eso, es una medida de gravamen, es una medida que afecta de mayor o en mayor o menor medida los derechos o la esfera jurídica de un tercero. Entonces, ¿qué cosa es lo que justifica que un juez pueda hacer eso antes de estar seguro, antes del momento de dictar sentencia, antes de escuchar plenamente las partes, antes de actuarse plenamente las pruebas? Es el peligro en la demora, el temor de que la sentencia vaya a ser ineficaz. Cuarta cosa para subrayar en materia de los presupuestos de medidas cautelares. Me voy del peligro en la demora, ahora hablo de la verosimilitud. Yo aquí siempre, el término con el que normalmente se le distingue a este presupuesto es verosimilitud en el derecho, pero es un término que me parece impropio
para poder expresar lo que verdaderamente quiere decir. Yo siempre he preferido hablar de probabilidad en que la pretensión que se quiere garantizar con la medida sea declarada fundada. Y entonces, me parece que en materia del proceso penal hay que detenerse en evaluar las condiciones de probabilidad específicas de la pretensión que se quiere asegurar con la medida cautelar. ¿Por qué? Porque una cosa es que sea probable que yo vaya a declarar, a amparar la pretensión penal, y una cosa distinta es que yo vaya a amparar la pretensión civil. Entonces, debe evaluarse los presupuestos específicos de la pretensión que es la que se quiere amparar con la medida cautelar que específicamente se quiere proteger. Entonces, el juez no tiene que hacer un análisis de absolutamente todo aquello que se está discutiendo. Esto es pretensión penal o consecuencia accesoria del delito o pretensión civil, sino única y exclusivamente es cuán probable es que se ampare la pretensión que con la medida cautelar se quiere proteger. Sobre los presupuestos, que es en lo que más me voy a detener, el tercer presupuesto es la adecuación de la medida. Insisto que el problema que ustedes están enfrentando esta mañana es un problema que tiene que ver con adecuación de la medida cautelar. ¿Por qué? La adecuación de la medida cautelar es un presupuesto de toda resolución que ordena medida cautelar, que consiste en establecer la idoneidad y la proporcionalidad de la medida que se está solicitando. Este doble carácter, idoneidad y proporcionalidad, son límites que el ordenamiento jurídico le impone al juez que dicta una medida cautelar, teniendo en consideración, como ya dije hace un momento, que toda medida cautelar importa una restricción, legítima por cierto, en los derechos de una de las partes del proceso, pero se convertirá en ilegítima esa restricción si es que no se respeta la adecuación. Estos dos juicios, idoneidad y proporcionalidad, atienden a particularidades diferentes. La idoneidad es un juicio cualitativo de la medida solicitada. La proporcionalidad es un juicio cuantitativo de la medida solicitada. Es decir, para utilizar los términos del doctor Hurtado, que además son los términos utilizados por la ley peruana, el de idoneidad tiene por finalidad determinar si la medida de afectación que se está solicitando y que yo, juez, debo ver si doy, es razonable o no. ¿Y cómo mido ese juicio de razón? ¿Cómo hago ese juicio de razonabilidad? Comparando la pretensión que se quiere asegurar en el proceso con esa medida cautelar y la medida cautelar que se me está solicitando. Voy a poner acá, voy a abrir un paréntesis, un ejemplo que ustedes me perdonarán lo básico del ejemplo, pero creo que es bastante representativo de lo que quiero indicar. Imagínense ustedes que están subidos a un avión y que están cruzando los Andes, ¿de acuerdo? Entonces, el capitán del avión les dice: señores, el avión está por caerse, pero no se preocupen
que todos debajo de sus asientos tienen un salvavidas y tienen un paracaídas. Así que cada uno coja lo que considere que le sirva y salte. Estoy seguro que la mayoría de ustedes cogerá, o todos, el paracaídas, salvo alguien que quiera arriesgar su suerte de caer en una laguna, ¿de acuerdo?, caliente a la mitad de los Andes. Pero en ese momento, precisamente, lo que han hecho es advertido el riesgo que ustedes temen que ocurra, morir aplastados si caen a esa altura, con el medio a su disposición para hacerle frente. Es exactamente lo mismo que se tiene que hacer en este juicio de razonabilidad. Es decir, ver que, claro, el que pide la medida cautelar, el abogado que pide la medida cautelar, tiene que decir, ¿qué instrumentos me da el ordenamiento jurídico para hacer frente a este riesgo? Dentro de esos mecanismos, yo elijo, sea fiscal, sea el abogado del actor civil, elijo aquel medio que considero va a serme útil, va a permitirme hacer frente al peligro en la demora, de infructuosidad o de retardo en la providencia jurisdiccional, y ese es el que pido. Y por lo tanto el juez tiene que hacer ese análisis de verificación si el juicio de idoneidad ha sido adecuadamente hecho o no. Porque si no ha sido hecho adecuadamente, la afectación que se dé por la resolución que concede la medida cautelar es una afectación ilegítima en la esfera jurídica de quien está soportando ese gravamen con la medida cautelar. Y eso tiene que ver con lo que estamos viendo. Y la proporcionalidad es un juicio más bien de orden cuantitativo. Esto es advirtiendo que es idónea la medida de afectación que estoy dando, me tengo que preguntar en qué medida resulta necesario darla para asegurar lo que se me pide que garantice. ¿De acuerdo? Es lo típico que se hace, por ejemplo, con una prisión preventiva. ¿De acuerdo? Respecto de los años que podría condenar y el tiempo en la que podría dar la prisión preventiva o un embargo. No me pueden pedir 1 millón de afectación para poder garantizar una reparación civil de 100. Eso sería absolutamente desproporcional. Como desproporcional también sería que una típica cosa que pasa en lo civil, ¿no?, que es que la deuda es por 1 millón, yo tengo un bien que vale 2 millones y otros bienes que valen 2 millones cada uno. ¿Me explico o no? Entonces, el acreedor, lo que pide es 100, 100, 100, 100 en cada bien. ¿Me explico o no? Generando una afectación más allá de lo necesario, porque para asegurar 1 millón bastaba coger un bien de 2 millones y con ese bien y no afectar todo el patrimonio del deudor. Muy bien. Ahora, la adecuación es un presupuesto esencial en regímenes como el peruano, y aquí estoy hablando del ámbito civil, donde tenemos un régimen cautelar atípico, porque el peruano es un régimen cautelar atípico, es decir, tenemos medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil, pero luego una disposición que dice que el juez puede conceder cualquier otra medida cautelar no prevista, porque claro, en regímenes típicos extremos, Ecuador por ejemplo, en Ecuador el Código del Proceso dice el juez qué medida cautelar da en qué hipótesis específica. Entonces ahí no hay juicio de adecuación que deba hacer el juez. El juicio de adecuación es prácticamente un juicio de subsunción sobre la norma. Si estoy en la hipótesis, doy la medida cautelar. Eso no es lo que tenemos en el Perú. En el Perú tenemos un régimen flexible, atípico, ¿de acuerdo? Y eso es sumamente problemático en este punto. Paso al tercer punto.
Tipos de medidas cautelares. Claro, acabo de decir que la adecuación resulta relevante en aquellos sistemas donde el juez tiene un poder de determinar qué medida cautelar concede. Claro, es verdad que este poder no es amplio en el sentido que el juez da lo que se le ocurre, así como el abogado no puede pedir lo que se le antoja, porque tiene que hacer este juicio de proporcionalidad e idoneidad. En el Código Procesal Civil peruano, que es la norma supletoria que rige en esta materia, hay fundamentalmente 4 tipos de medidas cautelares. Las medidas cautelares para futura ejecución forzada, embargo. La medida innovativa, prohibición de enajenar, por ejemplo. La que tiene por finalidad modificar las cosas existentes al momento en el que se dicta la medida. La de no innovar. Las anticipadas sobre el fondo. Esos son los 4 tipos de medidas cautelares. Y luego hay un poder general del juez, que también explicó el doctor Hurtado, que es lo que se llama el poder general de cautela. Es decir, más allá de las medidas específicamente reguladas, el juez puede conceder cualquier otra que resulte idónea y proporcional para asegurar la pretensión planteada. ¿De qué depende qué medida cautelar elijo? Depende del tipo de peligro en la demora que quiero enfrentar y de la pretensión que quiero asegurar. Cuarta parte, y ya voy entrando al final. Alcances de las medidas cautelares, que es el primer título de lo que tenemos que analizar hoy día. El embargo. Dicho todo lo que acabo de decir, el embargo es una medida cautelar para futura ejecución forzada. ¿Qué cosa quiere decir que es una medida cautelar para futura ejecución forzada? Quiere decir que tiene por finalidad esencialmente garantizar el cumplimiento de una sentencia que disponga el pago de una suma de dinero al demandado. Hay una lógica muy importante de derecho civil aquí. Todo sujeto que asume una obligación, sea legal, contractual o de otra fuente negocial, tiene una responsabilidad patrimonial por el cumplimiento de esa obligación. No personal, sino patrimonial. Y esa responsabilidad patrimonial es lo que genera lo que se llama una prenda genérica de todos sus bienes. ¿Esto qué significa? Si yo incumplo una obligación, respondo con todo mi patrimonio. Mi auto, mi casa, mi perro, mi reloj, mi computadora, mi televisor, lo que fuera. Con todo mi patrimonio. El embargo funciona aquí como la hipoteca o la prenda, o la antigua prenda, digamos, la garantía mobiliaria ahora. Y es individualizar de todo mi patrimonio un bien con el que preferentemente responderé por esa obligación. Eso quiere decir que el que tiene un embargo a su favor ya no concurre con el resto de ciudadanos en igualdad de condiciones, par condicio creditorum, uno de los principios básicos del derecho civil, en ejecutar mi patrimonio, sino que él tiene una preferencia y por lo tanto él, si se remata el bien, primero cobra, hasta por el monto de la afectación. Si no le alcanza, no quiere decir que ya yo no respondo. Si no le alcanza el embargo sobre mi casa, podrá por supuesto rematar mi carro, mi televisor, mi refrigerador, lo que fuera.
Entonces, la función del embargo es la de individualizar un bien del patrimonio del deudor hasta por un monto específico, porque respecto de ese bien y ese monto, el acreedor tiene un derecho de preferencia. Entonces, bien y monto son determinantes para que el embargo se configure. No puede haber un embargo sin monto. Ni puede haber un embargo que no identifique un bien. Un embargo genérico no existe. Muy bien. Entonces, por eso se dice que el embargo tiene por finalidad convertir una garantía genérica en una garantía específica. El Código Procesal Civil, como ha sido explicado también por el doctor Hurtado, tiene distintos tipos de embargo. Y los distintos tipos de embargo se diferencian en el bien que yo quiero individualizar. Si es un embargo en forma de inscripción, es porque el bien que yo quiero individualizar es un bien inscribible. Un embargo en forma de retención es porque el bien que yo quiero individualizar es un derecho de crédito, y etcétera, etcétera, etcétera. La inhibición, que efectivamente no existe en el proceso civil peruano como medida típica, pero coincido con el doctor Hurtado que puede dictarse como medida atípica, existen otros ordenamientos, efectivamente, y en América Latina, en códigos modernos, Ecuador, Colombia, se denomina prohibición de enajenar en otros ordenamientos. Pero en los términos en que está expuesto por el Código Procesal Penal, es una prohibición de enajenar y gravar bienes inscribibles. A mi juicio, aun cuando en la legislación latinoamericana comparada sirve para asegurar pretensiones dinerarias como el embargo, a mi juicio es una medida excesivamente gravosa. Y yo no la utilizaría en supuestos en los cuales es perfectamente claro determinar el monto de la responsabilidad o de la deuda y que el bien es perfectamente posible o permite en suficiencia garantizar el pago de esa deuda. Porque si yo tengo un bien de 2 millones y la deuda o, por ejemplo, la pretensión civil que está planteándose es de 1 millón, si yo dispongo una prohibición de enajenar, es como si estuviera afectando por 2 millones una deuda de 1 millón. Entonces me parece peligrosa porque me parece excesivamente gravosa. Cuando con el embargo en forma de inscripción yo podría conseguir razonablemente la garantía del pago de 1 millón con un bien de 2 millones. Pero claro, si lo que yo pretendo no es asegurar un pago de una suma de dinero, sino, por ejemplo, la enajenación de un bien que podría yo luego declarar, la enajenación de un bien que nace de un acto jurídico que como consecuencia accesoria del delito yo podría anular, allí sí creo que cabe la medida de prohibición de enajenar. Entonces ahí se trata de un juicio de adecuación, de idoneidad respecto a aquello que yo busco asegurar con la medida cautelar. Termino. Quinto punto. Les dije que iba a hablar de 5 cosas. Termino. Coincido con todo el análisis que ha hecho el doctor Hurtado, así que no los aburriré, no repetiré, sobre efectivamente los casos específicos de colisión que él ha explicado. Y los tenía aquí, ya no los diré. Solo les pido, quiero que se tenga en cuenta un aspecto que, dada la naturaleza de los casos que nos han enviado
creo el doctor Hurtado no trató. Y es claro, una cosa es cuando yo pido dos medidas concurrentes, que son los casos que ha invocado el doctor Hurtado, donde evidentemente me parece que podría estar incluso lindando con el abuso del derecho, el que yo pida una prohibición de enajenar y un embargo, o una incautación y una inhibición que claramente, como bien ha dicho el doctor Hurtado, son contradictorios. Pero una cosa distinta es, y es un supuesto diferente a este que nos trae hoy, pero que les pido por favor no dejar de tener en cuenta, cuando el bien respecto del que se me pide embargo, inhibición o incautación es al mismo tiempo afectado con un embargo, inhibición o incautación dictado por otro juez respecto de un tercero en el proceso. Y entonces allí sí hay que tener mucho cuidado, porque las formas de resolver el problema número uno, que es el problema que ha resuelto, y digo que estoy de acuerdo con todo lo que le ha dicho el doctor Hurtado, es distinto al modo de resolver el problema número dos. Porque en el problema número dos, nos guste o no nos guste, hay otro juez que ha dictado una medida cautelar disponiendo embargo, inhibición o incautación. Y aquí existe la prohibición constitucional de no interferir en las causas pendientes. Y por supuesto, y eso quiere decir que una medida cautelar dictada, se producen, aquí teóricamente se producen exactamente los efectos de la litispendencia. Es decir, los efectos de la litispendencia es, visto un asunto por el juez 1, el juez 2 está impedido de interferir. Y eso significa que no puede dejar sin efecto la resolución, ni generar el caos que hemos visto que se genera en el Perú cuando hay dos medidas cautelares que se pretenden ejecutar. ¿De acuerdo? La segunda medida cautelar no puede ejecutarse si es contradictoria con la resolución número 1. Y entonces solo podrá ejecutarse una medida concurrente siempre que sea complementaria, pero no contradictoria. Y el mejor ejemplo de una medida complementaria es el embargo en forma de inscripción. Ejemplo, el inmueble vale 2 millones. El juez número 1, en el proceso entre A y B, que bien puede ser civil, penal, laboral, comercial, el que fuera, ha dispuesto un embargo en forma de inscripción hasta por 100.000. El juez número 2, al juez número 2 le pide un embargo en forma de inscripción por 1 millón. El juez no tiene ningún inconveniente en decir, yo doy el embargo en forma de inscripción hasta por 1 millón, porque esta medida cautelar que se me pide no es contradictoria con la medida cautelar número 1 y por lo tanto no estaría yo dejando sin efecto la medida cautelar número 1. Si no, se complementa en el sentido de preferencia que la ley material, en este caso será la ley civil, la ley laboral, la que fuera, establecerá. El principio es el siguiente: la preferencia de los embargos es exactamente igual que la preferencia del derecho material que el embargo quiere proteger. Por ejemplo, si el embargo número 1 fue dictado por un juez laboral, ese prevalece, ¿verdad? Aun cuando el embargo número 3, imagínense, que viene un juez 3, dicte un embargo en tercer rango, en tercer lugar, y este es un juez laboral, prima el embargo del tercer juez. Es una excepción a este principio, primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿cierto? Porque por la naturaleza constitucional de preferencia en los créditos laborales, se protege este derecho respecto a los demás. Pero esto porque son medidas complementarias. Pero lo que no puede ocurrir de ninguna manera es que se dicten medidas que son absolutamente contradictorias.
¿De acuerdo? Eso sí, no podría ocurrir porque se estaría interfiriendo en el ejercicio de la función jurisdiccional. Bien, como dije, mi propósito era solamente subrayar o complementar los aspectos del doctor Hurtado y no repetir, porque coincido, como digo, en el 99% de las cosas que él les había dicho. Muchas gracias.